Vamos a pasar ahora con otra patología que es la diabetes insípida, ¿no? En el caso de la diabetes insípida es una patología que se produce por el déficit en la secreción de hormona antidiurética o una resistencia a la acción de esta hormona, ¿no? Acuérdense, para poder hablar un poquito acerca de la fisiología de la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento es una hormona cuyo estímulo para la secreción va a ser ¿qué cosa? Va a ser el incremento en la osmolaridad plasmática, ¿no? ¿Por qué se produce un incremento en la osmolaridad plasmática? Acuérdense que la osmolaridad plasmática está en referencia a la viscosidad que puede haber en la sangre, ¿no? Mientras más el plasma, la sangre, tenga baja concentración de agua, entonces aumenta la osmolaridad plasmática. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está deshidratada, ¿qué es lo que sucede? Se pierde, porque se está perdiendo agua, hay poca cantidad de agua en el plasma, esto incrementa la concentración osmótica o la osmolaridad plasmática en la sangre, que es detectado por osmorreceptores que hay en el hipotálamo, que hacen que en el hipotálamo las neuronas en los núcleos supraópticos y paraventriculares sinteticen la hormona de crecimiento, esta sea llevada a la neurohipófisis donde es liberada y va a viajar hacia la sangre hasta básicamente ¿dónde? Hacia el nivel del riñón. Al nivel del riñón, a nivel del túbulo colector renal, lo que produce la hormona antidiurética, ¿qué cosa es? Va a incrementar la retención de agua, la reabsorción renal de agua. ¿Y esto lo hace gracias a qué? Lo hace a que permite que en la célula del túbulo colector se expresen los receptores, unos transportadores que son los transportadores de acuaporina 2 que permiten la reabsorción renal de agua. Entonces el paciente empieza a reabsorber más agua, entonces ¿qué es lo que sucede? El volumen urinario disminuye, la orina se concentra más. Entonces, como el volumen urinario disminuye, a eso se conoce como una diuresis disminuida, por eso esta hormona se le conoce como antidiurética. Evita que el paciente orine demasiada cantidad de agua, porque precisamente su acción es incrementar la reabsorción renal de agua. Una vez que la reabsorción, o mejor dicho, que se ha reabsorbido suficiente cantidad de agua, ¿qué es lo que sucede? Entonces hay mayor cantidad de agua en el plasma, entonces la osmolaridad plasmática se normaliza y ya no es necesaria la liberación de la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética también puede tener un efecto menor o puede tener un estímulo menor cuando hay una disminución en lo que es la presión sanguínea y esta disminución de la presión, ¿no? También va a ser captada a nivel del hipotálamo para la secreción de hormona antidiurética y lo que va a permitir básicamente es hacer que haya un incremento en la vasoconstricción, produciendo un incremento en la presión sanguínea, ¿no? Es por eso que esta hormona también recibe el nombre de vasopresina, por este segundo efecto o esta segunda función que tiene, ¿no? Sin embargo, digamos que el estímulo más importante para la secreción de hormona antidiurética va a ser el incremento de la osmolaridad plasmática que permite que haya una mayor reabsorción renal de agua a nivel del túbulo colector por estas acuaporinas 2, ¿no? ¿Cuál sería la etiología en este caso de la diabetes insípida? Vamos a tener dos tipos, diabetes insípida central y diabetes insípida nefrogénica, ¿no? En el caso de la diabetes insípida central, entonces obviamente va a ser todo lo que afecte básicamente a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis, ¿no? En este caso lo que vamos a tener es que no hay producción ni secreción de hormona antidiurética, es decir, hay un déficit, una deficiencia absoluta de hormona antidiurética. ¿Cuáles son los casos en los que se puede presentar esto? Por ejemplo, pacientes que han sufrido traumatismos encefalocranianos, pacientes que han tenido algún tipo de neurocirugía que haya podido comprometer a la hipotálamo o a la hipófisis, o pacientes que tienen algún tumor que comprometa la secreción de la hormona antidiurética de la vasopresina, ¿no? Esta causa, la diabetes insípida central, es la causa más frecuente de diabetes insípida. Y por otro lado tenemos la diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida nefrogénica es aquella en la cual no es que haya una deficiencia de hormona antidiurética, sino que hay una resistencia a la acción
de la hormona antidiurética, ¿no? Es algo parecido a lo que pasa con diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus 1, deficiencia absoluta de insulina, en este caso, diabetes insípida central, deficiencia absoluta de antidiurética. Diabetes mellitus tipo 2, ¿se acuerdan? Resistencia a la insulina, en este caso, diabetes insípida nefrogénica, resistencia a la acción de la hormona antidiurética, ¿no? Parecido fisiopatológicamente. Esto básicamente se ve cuando hay el uso de ciertos fármacos, algunas alteraciones hidroelectrolíticas o alteraciones a nivel morfológico del riñón, como por ejemplo vamos a tener el consumo de litio, o por ejemplo el incremento o las alteraciones en los niveles de calcio, de potasio, o la presencia de alteraciones morfológicas, como por ejemplo la poliquistosis renal, que pueden generar resistencia a la acción de la hormona antidiurética. Pero esto es menos frecuente, ¿no? ¿Cuál es la clínica que vamos a ver en los pacientes con diabetes insípida? Entonces, como no hay una secreción de la hormona antidiurética o hay una resistencia a su acción, entonces la hormona antidiurética no puede actuar bien. Entonces, lo primero que se va a producir en el paciente con diabetes insípida es la presencia o el incremento en el volumen urinario. Es decir, lo primero que se va a producir, ¿qué cosa es? Es poliuria. El paciente va a empezar a orinar grandes cantidades de agua, ¿no? Porque no se está produciendo la hormona antidiurética. Y consecuentemente eso va a hacer que el paciente se deshidrate. El paciente se deshidrata, va a ver un incremento en la osmolaridad plasmática. Y esto va a generar que a nivel del hipotálamo se active el centro de la sed, generando de manera secundaria la presencia de polidipsia. Es por eso que a estos pacientes o a la diabetes insípida se le conoce como el síndrome de poliuria polidipsia, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, ambas, en el caso de diabetes mellitus y diabetes insípida, tienen estas características, ¿no? De hecho, la palabra diabetes hace referencia a la pérdida de algo a través de la orina, que en este caso es los grandes volúmenes de agua que se producen en ambas patologías. La diferencia es que en el caso de la diabetes mellitus, como su nombre lo dice, mellitus, hay pérdida de glucosa en la orina. En cambio, en la diabetes insípida no tiene nada que ver la glucosa. Ese nombre de mellitus insípida se hizo en la antigüedad, ¿no? Donde se probaba la orina de los pacientes para diagnosticar. Si la orina sabía dulce, entonces era una diabetes mellitus, y si no sabía dulce, entonces probablemente era una diabetes insípida, ¿no? Pues no tenía sabor. Eso obviamente en la antigüedad, ¿no? Entonces de ahí los nombres que reciben estas dos patologías, ¿no? Entonces, primero se produce la poliuria y luego se produce la polidipsia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la diabetes insípida? Hay un diagnóstico general, hay un diagnóstico diferencial y uno etiológico. En el caso del diagnóstico general, básicamente me voy a guiar de ciertos parámetros laboratoriales. El primer parámetro laboratorial que yo voy a encontrar es que este paciente va a tener una osmolaridad urinaria que va a estar disminuida. Acuérdense que la osmolaridad hace referencia a que estos pacientes o a la referencia a la concentración de solutos en relación con el agua en estos pacientes. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes con diabetes insípida? Como orinan grandes volúmenes de agua, no está, mejor dicho, como el agua no se reabsorbe, el paciente tiene o elimina grandes cantidades por la orina. Entonces, la orina se diluye y al diluirse la orina, entonces es como si estuviera menos concentrada. Entonces, por eso la orina tiene una osmolaridad urinaria disminuida. En contraposición, ustedes si evalúan la osmolaridad plasmática, estos pacientes con diabetes insípida tienen la osmolaridad plasmática elevada. ¿Por qué tienen la osmolaridad plasmática elevada? Porque como están eliminando grandes cantidades de agua por la orina, entonces el plasma, se pierde agua del plasma, el plasma se concentra y entonces aumenta la viscosidad del plasma y eso se llama osmolaridad plasmática. Entonces la osmolaridad plasmática se incrementa. Y dentro de la osmolaridad plasmática, uno de los componentes más importantes es el sodio, de hecho es el principal. Entonces estos pacientes hacen hipernatremia a consecuencia de la pérdida de esos grandes volúmenes de agua. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene poliuria polidipsia, osmolaridad urinaria baja, osmolaridad plasmática alta, hipernatremia, hace pensar mucho en una diabetes insípida, ¿no?
Sin embargo, hay una patología con la cual hay que hacer un diagnóstico diferencial. Esta patología, el versus, se hace con la famosa polidipsia primaria. ¿Qué cosa es la polidipsia primaria? La polidipsia primaria es una patología en la cual hay una compulsión por tomar agua. Generalmente está asociada a trastornos psiquiátricos. Entonces, el paciente tiene una obsesión por tomar agua sin necesidad de que tenga que tomar agua. Entonces el paciente toma mucha agua y luego de forma consecuente orina mucho porque está tomando mucha agua. En este caso, primero es la polidipsia, y luego es la poliuria. O sea, es al revés de la diabetes insípida. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? Se hace con un test que se denomina test de restricción hídrica, que consiste en que yo a mi paciente lo hospitalizo y le restringo el agua al paciente. Entonces no toma ningún tipo de agua y se ve cómo va evolucionando la micción del paciente, la osmolaridad urinaria, la osmolaridad plasmática, la presión, el peso del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un paciente que tiene polidipsia primaria, yo le quito el agua y entonces el paciente va a dejar de orinar grandes cantidades de agua, la osmolaridad urinaria se va a incrementar y te das cuenta que el paciente, su problema no es una alteración en la hormona antidiurética, sino que está tomando mucha agua, porque le quitaste el agua y se normalizó todo. En cambio, en el paciente que tiene diabetes insípida, yo le quito el agua y el paciente sigue orinando grandes cantidades de agua la osmolaridad urinaria sigue estando disminuida y eso me hace pensar que el paciente pues verdaderamente se trata de una diabetes insípida, ¿no? Entonces de esa manera yo hago el diagnóstico diferencial con esta patología que es la principal, la diferencial. En cuanto al diagnóstico etiológico, para poder ver si es central o nefrogénica, yo tengo dos opciones. La primera de ellas es medir la hormona antidiurética, aunque realmente hormona antidiurética en plasma, no plasmática, aunque este es un procedimiento caro y no siempre es tan efectivo 100%, pero si yo mido hormona antidiurética en un paciente que tiene diabetes insípida central, la hormona antidiurética va a estar baja. En cambio, en un paciente que tiene la diabetes insípida nefrogénica, normalmente la hormona antidiurética va a estar alta. ¿Por qué? Porque como hay una resistencia a su acción, hay un incremento en los niveles de secreción de hormona antidiurética. Y la segunda opción es como hacer una pequeña prueba terapéutica. Yo le voy a dar a mi paciente algo que se asemeja a la hormona antidiurética. Eso que se asemeja a la hormona antidiurética es la famosa desmopresina. Entonces puedo hacer un test con desmopresina, ¿no? Que usualmente lo hacemos al final del test de restricción hídrica. ¿Qué cosa hago yo? Le doy desmopresina a mi paciente, que es algo que se parece a la hormona antidiurética. El paciente que tiene diabetes insípida central, entonces yo le estoy dando lo que le falta. Entonces, ¿qué pasa? Le doy yo lo que le falta y el paciente disminuye el volumen urinario y se incrementa la osmolaridad urinaria. En cambio, el paciente que tiene nefrogénico, todo sigue igual. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando hormona antidiurética, que es la desmopresina, pero en él su problema no es que le falte desmopresina, sino que hay una resistencia a la acción a nivel periférico, a nivel del riñón. Entonces el paciente va a seguir orinando igual grandes cantidades de agua, y va a seguir habiendo una osmolaridad urinaria disminuida, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes con diabetes insípida? Entonces, en el caso de la diabetes insípida central, entonces lo que yo le voy a dar es darle lo que le falta, que en este caso es la desmopresina. Le doy un análogo de la hormona antidiurética, de la vasopresina, que es la desmopresina, que se utiliza generalmente en forma inhalatoria, en forma de pus. Y en la diabetes insípida nefrogénica hay que tratar la causa, ¿no? Hay que ver cuál es la causa que está generando que haya esa resistencia a la acción de la hormona antidiurética. Para terminar la parte de hipófisis hipotálamo, tumores hipofisiarios. Cuando estamos hablando de tumores hipofisiarios, ¿qué cosa es lo que tienen que saber ustedes? ¿Cómo se clasifican? Se pueden clasificar por su tamaño y por su fusión. Por su tamaño se van a clasificar en microadenomas, que son tumores hipofisiarios que miden menos de 1 centímetro o 10 milímetros. Y macroadenomas, que son tumores que miden mayor o igual a 1 centímetro o 10 milímetros, ¿no? De la diferencia en tamaños. En cuanto a la función, el tumor hipofisiario puede ser un tumor hipofisiario funcionante
como hemos visto, por ejemplo, en los casos de la enfermedad de Cushing, en el caso de la acromegalia, ¿no? Y pueden ser tumores no funcionantes, ¿no? Que simplemente no secretan ningún tipo de hormona, ¿no? Dentro de la clínica de los tumores hipoficiarios, esto va a depender del tamaño y va a depender, obviamente, de la función, ¿no? Si sintetizan o no sintetizan algún tipo de hormonas, ¿no? Usualmente, dentro de los síntomas que vamos a tener, puede ser la presencia de cefalea, ¿no? Como un síntoma. Otro síntoma, los trastornos del campo visual. En cuanto a los trastornos del campo visual, esto es muy común en aquellos tumores de tipo macroadenoma, es decir, que son tumores mayores de de 1 centímetro o más, los cuales tienen un crecimiento hacia arriba de la hipófisis, es decir, supracelar. Así se denomina porque están creciendo por encima de la silla turca, por eso supracelar. Cuando crecen por encima de la región o por encima de la silla turca, un crecimiento supracelar, ¿qué es lo que produce? Producen compresión de la estructura que les comentaba, que es el quiasma óptico, produciendo una alteración en los campos visuales que se conoce como la hemianopsia bitemporal, que es esta que ustedes tienen acá, ¿no? Hemianopsia bitemporal. ¿Qué cosa es lo que sucede? Los pacientes, miren ustedes, tienen una tumoración hipoficiaria que ha crecido hacia arriba y ha comprimido el quiasma óptico. Entonces yo le digo al paciente y el paciente me dice, yo de la nada es como que veo como si tuviera binoculares. Solo veo esta parte de acá, la parte central, la parte de acá no veo. Yo camino y me choco acá, porque no veo los costados. Ustedes le hacen un examen especial que se llama campimetría, donde el paciente tiene que reconocer ahí con un aparatito y te das cuenta que el paciente ha perdido los campos temporales. Por eso se llama hemianopsia bitemporal. Ve solamente como si tuviera una visión con binocular, que es característico de los tumores hipoficiarios con crecimiento supracelular. Otra característica que puede haber en estos tumores pueden ser también el compromiso de nervios oculomotores, porque a los costados de la hipófisis está los senos cavernosos por los cuales, y relación también con los nervios oculomotores que transcurren hacia los costados. Entonces, cuando el tumor crece hacia los lados, entonces también puede haber compromiso de los nervios oculomotores. Y finalmente, dependiendo si el paciente tiene un tumor funcionante o no, yo voy a encontrar clínica de pacientes con hiperfunción, o sea, por ejemplo, exceso de hormona de crecimiento, exceso de prolactina, exceso de ACTH, ¿no? Con los síndromes que ya hemos hablado. O también puedo encontrar que haya clínica de hipofunción. Esta clínica de hipofunción sobre todo se da en los tumores que son de tipo macroadenoma, donde el tumor es tan grande que comprime a las poblaciones celulares de la adenohipófisis, entonces no se producen las hormonas como el ACTH, la TSH, la prolactina, la hormona de crecimiento, etcétera, generando un hipopituitarismo, que es una deficiencia de hormonas hipoficiarias que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el tratamiento de estos tumores? Bueno, va a depender de la causa del tumor, del tipo de tumor, pero usualmente suele ser tratamiento quirúrgico y tratamiento médico, ¿no? Asociado. Habíamos dicho que una de las causas de los tumores hipoficiarios grandes va a ser la deficiencia de hormonas hipoficiarias. Esta deficiencia de hormonas hipoficiarias se conoce como hipopituitarismo. El hipopituitarismo es la deficiencia parcial o total de las hormonas hipoficiarias, las hormonas de la hipófisis sobre todo. Etiológicamente, la causa más frecuente van a ser los tumores. En el caso de los adultos, el tumor más frecuente va a ser los tumores no funcionantes. De hecho, los tumores no funcionantes hipoficiarios son los más frecuentes, ¿no? Luego le siguen los de los funcionantes, el prolactinoma, pero lo más frecuente suelen ser los tumores no funcionantes. Y en el caso de los niños también va a ser un tumor, solamente que es un tumor que se conoce como craniofaringioma, que es la causa principal de hipopituitarismo en la población pediátrica. Existen también otras causas de hipopituitarismo, pero hay una que siempre preguntan mucho en relación a los exámenes, y ustedes también van a ver en cuanto a la clínica, que es el famoso síndrome de Sheehan, ¿no? ¿Qué cosa es el síndrome de Sheehan? El síndrome de Sheehan es un hipopituitarismo que se ha producido ¿por qué? Que se ha producido por un infarto o una isquemia de la hipófisis, ¿no? ¿Debido a qué?
debido a una hemorragia periparto. O sea, en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos una mujer que está en trabajo de parto o durante el parto pierde grandes cantidades de sangre, ¿no? Hay una hemorragia profusa a nivel del parto y esto hace que haya una disminución en la perfusión de ciertos lugares. Y uno de ellos es que uno de los lugares en los cuales se produce una hipoperfusión, una disminución del aporte sanguíneo, es la glándula hipofisiaria. Entonces esta glándula hipofisiaria no le llega suficiente cantidad de sangre a consecuencia de esta hemorragia periparto y entonces se produce un infarto, una isquemia a nivel de la hipófisis, ¿no? ¿Cuáles son o qué es lo que nos puede llamar mucho la atención para poder reconocer el síndrome de Sheehan? Que te van a dar el dato de que la paciente ha tenido una hemorragia, ¿no? Una hemorragia durante el parto y característicamente a lo que va a marcar mucho al síndrome de Sheehan es la presencia de dos manifestaciones clínicas que son la agalactia, es decir, la ausencia de la producción de la leche por parte de la deficiencia de prolactina que se produce en estos pacientes, asociado a amenorrea, ¿no? En este caso, la amenorrea por compromiso del eje gonadal, ¿no? Se compromete el eje gonadal y la paciente tiene amenorrea. La característica asociación de agalactia-amenorrea es algo que se asocia mucho al famoso síndrome de Sheehan. ¿Cuál es la clínica del hipopituitarismo? La clínica del hipopituitarismo va a depender de la deficiencia de la hormona, ¿no? Si tenemos, ya hemos visto, la deficiencia de prolactina, en las mujeres vamos a encontrar que hay la famosa galactia, en el caso esté gestando, específico del Sheehan. En el caso de la deficiencia de TSH, vamos a encontrar que el paciente hace un hipotiroidismo, todos los síntomas de hipotiroidismo, que en este caso es un hipotiroidismo secundario, ¿no? Porque la alteración está arriba. Si hay deficiencia de ACTH, el paciente hace una insuficiencia adrenal, que al igual es de tipo secundario porque el problema está arriba, ¿no? Vamos a tener también aquí que si hay una deficiencia o una alteración de FSH y LH, entonces el paciente empieza a hacer un hipogonadismo porque hay compromiso de las FSH y LH que son hormonas que regulan a las glándulas o a las gónadas, perdón. Entonces hay una disminución en la secreción de esteroides sexuales y el paciente hace hipogonadismo. Y finalmente, si hay un compromiso de la hormona de crecimiento, obviamente alteraciones en el crecimiento que van a ser muy marcadas, sobre todo en los pacientes antes del crecimiento, ¿no? Produciendo talla baja, ¿no? Entonces, vean ustedes que en estos pacientes, ¿qué es lo que van a encontrar? Generalmente van a encontrar síntomas de deficiencia de múltiples hormonas, ¿no? Yo les digo siempre en el Sheehan, por ejemplo, ¿qué es lo que suelen preguntar? Aparte de la galactia y la amenorrea y el antecedente de hemorragia periparto, les ponen mezcla de síntomas de hipotiroidismo con mezcla de síntomas de insuficiencia adrenal e hipogonadismo, ¿no? Entonces, así ustedes reconocen que hay múltiples deficiencias hormonales en una paciente que ha tenido el antecedente de hemorragia periparto, entonces hace pensar que se trata de un síndrome de Sheehan. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Obviamente el diagnóstico se realiza haciendo los respectivos dosajes hormonales, tal como hemos visto en los capítulos de cada una de las deficiencias. Y en el caso del tratamiento, el tratamiento va a ser reponer las hormonas que están faltando. En el caso del hipopituitarismo no se repone TSH, no se repone ACTH porque no existen esos fármacos, sino que se repone ¿qué? Se reponen los productos finales, ¿no? Las hormonas finales. Entonces, en este caso, si hay deficiencia de múltiples hormonas, ¿cómo se hace el tratamiento? Generalmente sigue una secuencia, no se reemplazan todas de un solo golpe. Generalmente primero se reemplaza en este caso el corticoide, el glucocorticoide, que es el cortisol. Primero voy a reemplazar el cortisol, o sea, con hidrocortisona, ¿no? O con prednisona. Luego que reemplazo el cortisol, lo segundo que voy a reemplazar es la levotiroxina. Y finalmente, el último que voy a reemplazar son los esteroides sexuales. O sea, testosterona, estradiol. Entonces, siempre se hace ese orden, porque como les decía, el cortisol es bien sensible. Tanto la levotiroxina o la tiroxina como los esteroides sexuales, testosterona y estrógenos, pueden incrementar el metabolismo hepático del colesterol, del cortisol. Entonces, si se degrada más el cortisol, entonces obviamente el paciente puede ingresar a una insuficiencia adrenal, a una crisis adrenal.
Entonces primero me aseguro dándole un buen aporte de cortisol y ya luego le respondo o le repongo el resto de las hormonas, ¿no? En cuanto a los puntos claves en la parte de enfermedades de la hipófisis y el hipotálamo, acuérdense, la clínica y de la hiperprolactinemia en las mujeres básicamente va a ser la presencia de amenorrea galactorrea. De hecho, se le conoce así al síndrome como amenorrea galactorrea. Acuérdense que la causa no fisiológica de hiperprolactinemia más frecuente van a ser los fármacos, sobre todo a la cabeza dentro de los fármacos, los antipsicóticos, que estos antipsicóticos lo que hacen es, tienen un efecto contra la dopamina y al no haber dopamina obviamente generan que haya mayor secreción de prolactina. Tratamiento de prolactinoma usualmente es tratamiento médico. Acuérdense que se hace con los famosos agonistas dopaminérgicos, a lo que se parece a la dopamina, donde vamos a tener a la cabeza a la cabergolina o a la bromocriptina, ¿no? Solamente en caso en que la tumoración sea muy grande y haya síntomas compresivos, se podría hacer tratamiento quirúrgico, pero usualmente el prolactinoma la mayor parte va a ir a tratamiento médico. ¿Cuál es el fenotipo de la acromegalia? Acuérdense que el fenotipo de la acromegalia son facie tosca, asociado ¿a qué? A un incremento en el nivel de volumen de manos y de pies. ¿Cómo se hace el diagnóstico general de diabetes insípida? Acuérdense que son 3 alteraciones laboratoriales: osmolaridad urinaria disminuida, más osmolaridad plasmática elevada, más hipernatremia. Hipernatremia. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? También lo hemos visto. El síndrome de Sheehan es un infarto o una isquemia hipofisaria, ¿no? O debido, perdón, a una hemorragia periparto que va a causar en la paciente, ¿qué cosa? Va a causar hipopituitarismo. O sea, deficiencia de las hormonas hipofisiales, ¿no? ¿Cuál es la clínica del síndrome de Sheehan? Ya les he dicho, lo más frecuente, lo que más van a marcar es la presencia de agalactia más amenorrea. Pero acuérdense que aparte de la galactia y la amenorrea, pueden haber síntomas también de la deficiencia de otros ejes. Entonces pueden haber también síntomas de hipotiroidismo y síntomas de insuficiencia adrenal asociadas, aparte de la galactia y la amenorrea. Y obviamente el antecedente de la hemorragia periparto. ¿Cuál es el tratamiento secuencial del hipopituitarismo? Acuérdense, primero se da el cortisol, luego viene la levotiroxina y finalmente vienen los esteroides sexuales.